Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos hoy a un nuevo video donde hablaremos un poco sobre lo que es el negocio bancario y por qué se considera en materia económica y legal un error histórico, debido a que se basa en una fraude o en una ilegalidad piramidal que, como veremos a continuación, son los responsables gran parte de los grandes crisis o catástrofes económicos de la historia y además de expropiar o de quitarle a las personas a través de la inflación la riqueza o el poder adquisitivo de sus ahorros. Así que bienvenido, mi nombre es Joan Zuluaga, soy consultor financiero y contable y a continuación les comparto mi correo para que me envíen alguna pregunta o otra cuestión. Muy bien, empecemos. En la historia económica no ha habido ningún otro sector económico que haya sido tan guardado o tan protegido y estimulado como lo es el negocio bancario. El aval que los gobiernos le dan para acometer el mayor error o el mayor atraco en la historia financiera, alimentar lo que es el fenómeno de la inflación, que no es más que una expansión indiscriminada del crédito a base de ficciones monetarias o emisión de depósitos a la vista, como lo veremos a continuación. Y fuera de esto, la sociedad en general, cuando ocurre este tipo de fenómenos como inflaciones y crisis económicas, empieza a culpar en sí a la naturaleza del mercado capitalista, lo que hace obviamente que éste sufra varios ataques y varios agravios, obviamente cuestionándolo en este sentido. Todo el sistema bancario está, digámoslo así, sumamente cartelizado y este cartel obviamente es dirigido por el Banco Central de turno y obviamente por los gobiernos, que obviamente se confabulan y son corresponsables de la expropiación de la riqueza de las personas a través de la inflación que erosiona el poder adquisitivo y obviamente la desigualdad de la renta, porque obviamente cuando se empieza a emitir dinero a través del sistema financiero, los primeros obviamente en ir percibiendo estas rentas son los que menos se van a ver afectados por la inflación y las personas de abajo de la pirámide son los que obviamente se van a ver más afectados ya que su dinero no va a valer lo mismo que al principio de la expansión. Muy bien, una vez visto esta introducción, empecemos un poco a entender el fenómeno del dinero. El dinero en sí, digámoslo así, nace en un mercado libre desde la iniciativa empresarial a través de la múltiple interacción de seres humanos, que es un rasgo meramente evolutivo. Entonces, a través de una necesidad que es la de intercambiar bienes y servicios que se desean o que se necesitan, surge el dinero como medio de intercambio. Tuvimos el trueque, muchas especies se usaron como medio de intercambio, pero en fin, llegó un punto en donde lo más aceptado eran los metales preciosos. ¿Por qué eran los más usados? Porque eran considerados, o más bien porque tenían cualidades dinerarias, como es que son fácilmente transportable, es divisible, altamente aceptable, entonces obviamente eso era muy útil para intercambiar o para que la dinámica económica fluyera con más velocidad. Entonces, ¿qué pasa a través de esto? Ya como los metales preciosos como base monetaria, que nace un negocio completamente lícito como era el negocio bancario. Obviamente las monedas de oro y plata o el oro y la plata, obviamente al ser fáciles de transportar, tenía obviamente ciertos riesgos por motivos tanto de seguridad o de agilidad. Simplemente los comerciantes o empresarios depositaban esas monedas en un almacén o en un encargado de custodiarles esos metales. Y a su vez le emitía un recibo de depósito para que pudiera reclamar o en ese establecimiento o en otro que tuviera en otra localidad ese dinero. Y obviamente con el correr, digámoslo así, del tiempo, este tipo de recibos que emitía, digámoslo así, un almacén de depósito o el almacén en general, que posteriormente se iría llamando bancos, se convirtió básicamente en un dinero como tal, porque la gente se basaba en la confianza de que ese dinero en cualquier momento o ese recibo que le daba el dueño del almacén donde se custodiaba el oro
podía ser fácilmente redimible en el dinero metálico o en el oro en cualquier momento. Ese negocio como tal era ilícito siempre y cuando el que recibía el oro guardara todo el oro hasta que alguien viniera con el respectivo recibo y se reclamara el oro y se lo llevara, cobrándole una comisión por almacenaje o algo de la naturaleza de su actividad. ¿Qué pasa? Obviamente el instinto humano y sin, digámoslo así, regímenes de derechos de propiedad sumamente rigurosos, se corrompió el sistema. Digamos así que los dueños de estos almacenes o de estos depósitos empezaron a emitir más dinero del que podían, digámoslo así, o del que tenían en sus bodegas, lo cual les empezaron a prestar dinero a través de emisión de depósitos sin reserva o sin garantía dentro de sus bodegas, por lo que aquí empieza lo que es el fraude como tal bancario. Pero obviamente el gobierno no iba a ver eso como un fraude, ya que vamos a ver a continuación por qué. Esto es ya lo que se denomina un error histórico en materia económica. ¿Por qué? Porque empezaron a avalar este sistema de reserva fraccionaria, que es así como se le llama, ya que solamente se guarda una fracción de lo depositado y lo demás se pone a circulación a través de préstamo, y así sucesivamente. Entonces, esto ya es una forma legal de llamarlo fraude bancario. ¿Por qué el gobierno obviamente no intervino cuando se empezó a surgir este fenómeno? Porque obviamente a través de este sistema podía financiar sus grandes déficits presupuestarios y más que todo asociados a las guerras que eran sumamente costosas. Obviamente no quisieron hacerle conejo o hacer el cajón a ese tipo de organizaciones. Entonces se aliaron con los bancos para a través de la emisión de sus test empezar ellos a beneficiarse de primera instancia por la emisión fraudulenta de dinero que emitían los bancos o estas instituciones. Entonces, si juntamos todo esto, lo que podemos mirar es que los bancos y las organizaciones financieras en su momento convencen a las autoridades de que la naturaleza de su negocio es distinta, ya que los depósitos como tal no son pasivos, o sea, no deben responder por la custodia del dinero que se le da para que guarde, sino que simplemente es una deuda de buena fe. Es decir, no tiene por qué responderle por esos bienes que usted o ese dinero que usted depositó en ese almacén. Y es, digamos así, la falla jurídica o el error jurídico que puede sustentar de que el negocio bancario es uno de los únicos negocios del mundo en que no se respeta el derecho de propiedad, literalmente, porque la plata que usted guarda ahí, esa plata el banco accede control de ella, no le responde a usted por ella y la presta en su nombre, obteniendo beneficios de esto, sin que usted sepa que ese dinero como tal está prestado a otras terceras personas. Entonces, una vez juntamos todo esto, ya obviamente la impresión de la moneda como tal es ilegal siempre y cuando solamente la haga quien tenga la licencia por parte del gobierno para imprimir, ya sea un banco público como lo puede ser un banco estatal de Banco Central o un banco privado propiedad de varios bancos como lo es la Reserva Federal. Entonces, ¿qué pasa ya con este modelo económico? Lo que pasa es que, por un lado, se empieza a aumentar los precios de toda la economía, dañando obviamente el poder adquisitivo de las personas del común. Y como segundo, se daña lo que es la distribución de la renta, es decir, las primeras personas que son las más acaudaladas, que reciben obviamente la mayor masa monetaria recién emitida, son las que menos sufren los impactos una vez que esa masa monetaria se va obviamente diseminando en la economía y no tienen tantos efectos para ellos en temas de poder adquisitivo. Entonces, obviamente, este es un tema literalmente de expropiación de riqueza, porque obviamente daña las bases morales del capitalismo y que son el derecho de propiedad, que es obviamente que usted no obtenga, digámoslo así, que su fruto de su trabajo, otra persona a través de la falsificación de dinero le quite un porcentaje a través de la inflación. Y obviamente lo maluco es que culpan al capitalismo o a las economías de mercado que
obviamente parece que funcionan al margen del sistema financiero, pero necesitan del sistema financiero a la vez. Entonces, obviamente, esas consecuencias se las terminan cargando a la economía de mercado y culpando, obviamente, al sistema económico capitalista. Entonces, ¿por qué digo que proporciona crisis? El sistema de reserva fraccionaria, generalmente cuando está flaqueando, como ocurrió, por ejemplo, en la crisis del 29 o en la crisis del 2008, cuando hay tanto dinero expandido que no se basa en dinero real producto del trabajo y del ahorro de la sociedad, entonces obviamente estos carteles bancarios que son avalados por el Banco Central de turno, lo que hacen es contraer el crédito a través de subir sus tasas, de decirle a los bancos que tengan más reservas. ¿Qué hace esto? Lo hace es que el crédito se contraiga rápidamente y esto que ocasiona que los proyectos de inversión que se emprendieron porque el dinero abundaba, ¿sí o no?, van a ser liquidados y por lo tanto van a dejar de ser rentables. Y esta gran pérdida generalizada se va a contagiar en toda la economía, ocasionando obviamente pérdidas financieras y económicas y una depresión económica consecuente. Es decir, que todos esos proyectos de inversión que se iniciaron con la expansión cuantitativa de dinero creado de la nada, obviamente lo que hacen los agentes es liquidar esas inversiones a medio camino, generando obviamente una destrucción de capital impresionante provocada por este sistema financiero. Entonces, ¿qué papel juega la banca? Nos han vendido el cuento de que la banca central controla la inflación y que es la encargada pues de mantener el poder adquisitivo. No. La banca central obviamente como primer objetivo es financiar lo que es el déficit del gobierno. ¿Cómo? Comprando los TES que emite el gobierno por lo general. Entonces obviamente con comprar o vender TES está manejando lo que es los déficits del gobierno. Y obviamente ese dinero que obtiene el gobierno lo obtiene primero del sistema de dinero ficticio y después lo va inyectando a la economía como tal y va expropiando a la comunidad de su poder adquisitivo. Y como segundo, obviamente, es liderar, conformar el cartel bancario y estar obviamente en contacto con ellos para ir controlando todo el tema de las reservas y el sistema de reserva fraccionario, de las tasas y demás asuntos que les acometen. ¿Por qué es esto importante? Porque es importante para el gobierno poder contar con este sistema bancario que le propicia información, o mejor dicho, que le propicia dinero prácticamente, porque como sabemos los gobiernos no producen ni venden nada, por lo tanto siempre van a estar necesitados de dinero y la única forma es, por un lado, vía impuestos, a través de la fuerza, le expropian a la gente producto de su trabajo y de su ahorro, o se los confiscan muchas veces, y por otro lado, a través de la banca central pueden financiar sus déficits con emisión de deuda. Deuda que obviamente no paga el gobierno, sino que la pagan los contribuyentes. Simplemente el parásito estatal usa hace el papel de intermediario. Y digamos así que la banca central, este es básicamente el poder que tiene dentro de los límites de su país. Sin embargo, si es la Reserva Federal, por ejemplo, su alcance es prácticamente mundial. Entonces es más o menos lo que es el modelo de la banca central hoy en día, que muchos corrientes económicas como los monetaristas la defienden, pero la banca central es simplemente un cartelizador que atiende este negocio bancario, que es el único negocio que viola los derechos de propiedad y está permitido que viole básicamente las bases morales del capitalismo. Para ir concluyendo, quiero que vean este ejemplo para que entiendan un poquito lo que es. Miremos el banco A. Digamos que la persona A deposita $1.000.000 y obviamente el banco tiene en efectivo 1.000.000, pero le debe 1.000.000 a A. ¿Sí o no? Sigamos con el banco A, me dice que la persona B pide un crédito por 900.000. ¿Por qué por 900.000? Porque es lo máximo que puede sacar o prestar el banco A porque debe tener una reserva del 10%, en este caso serían $100.000. Y le presta B 900.000. Después, ¿qué hace B? B lo consigna en el banco B, que son 900.000 pesos que tiene el banco en efectivo entonces, y 900.000 pesos que le debe a B, que pidió prestado de A. Después, ¿qué hace? Después C va al banco B y pide, obviamente, un préstamo.
lo máximo que le puede prestar el banco B son 810.000, porque de los 900.000 que le consignó B. Entonces C recibe 810.000 y tiene su cuenta en el banco A y los consigna. Entonces ya el banco A tiene en efectivo 810.000 y depósitos por valor de 810.000, que es lo que le debe a C. Entonces, ¿qué pasa después? Después al banco A acude D a pedir un crédito que lo máximo que le pueden prestar son 729.000, porque deben dejar 81.000 de reservas de lo que tenía B. Entonces, D recibe los 729.000 y los consigna en el banco B, que queda en un proceso. Tiene entonces efectivo disponible por 729.000 y obviamente tienes 729.000 que le debe a D. Entonces, ¿qué pasa? Después llega E y pide un crédito, pero el máximo que le puede prestar son 656.100. Entonces se lo recibe y los consigna en el banco A. Obviamente el banco A solamente puede prestar ¿cuánto? 590.490, porque lo otro lo debe guardar, el 10% de lo que le consignó E. Y obviamente F consigna esta plata en el banco B, que son 590.490, y así sucesivamente. Como es 1 sobre 10, es decir, 10%, miremos más o menos cómo se acumula el dinero en la economía. El dinero real son 1.000.000, pero mire los préstamos que se han podido generar gracias a ese millón. A veces le prestaron 900.000, a veces se le prestaron 810.000, a veces le prestaron 729.000, a veces le prestaron 656.100 y a F se le prestaron 590.000. Todo esto da un total de $4.685.590 de dinero circulando en la economía, ya sea a través de capital propio, que no más 1.000.000, que es la base como tal del sistema, y lo demás es dinero ficticio que se crea de la nada. Este es, como lo digo, el gran fraude económico de la historia, porque el sistema bancario avalado por los gobiernos es el único sistema que viola los derechos de propiedad, a través de que el millón que usted o que A considera que debe tener en el banco no los tiene. Todo prácticamente ya se prestó. Si va al banco a retirar el millón completo, no lo va a tener el sistema. Así que miren en esta economía lo que pasa, una economía avalada por un sistema ilegal que técnicamente viola el derecho de propiedad, pero que es legal desde el punto de vista del Estado y del sistema judicial actual. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima.